y hemos invitado a dos personalidades que conocen muy bien los Andes peruanos, donde han nacido y cuya lengua principal, que es el quechua, dominan. Por una parte, el ingeniero Rómulo Mucho, que nació viceministro de Minas, que es un apóstol de la compatibilidad entre agricultura y minería en el Perú. Es el enemigo principal de esa frase desangelada, agricultura sí, minería no, puesto que él está comprometido con la Asociación Civil Agrominera del Perú y con las convenciones que se hacen justamente agromineras. Doctor Rómulo Mucho, de origen puneño, conoce su región, sabe lo que está pasando y conoce el Estado y también el sector privado. Y junto a él Richard Arce, congresista de la República hasta hace unos años, representante por Apurímac, nacido en Andahuaylas, donde todos los muertos del año pasado comenzaron, y una persona que tiene una formación en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina, si estoy bien enterado, y que es a ese título consultor sobre proyectos de desarrollo a lo largo de nuestro país. Señor Rómulo Mucho, ¿cuál es el contexto que puede permitir explicar lo que ha pasado el sábado por la mañana en Patás? Bueno, creo que desde hace un tiempo hay una crisis, un caos, un desorden en esa zona y en las otras zonas mineras del Perú, tanto en Patás como en el sur también, ¿no? Y hace tiempo que hay una disputa, diríamos el tema del oro que está también con un buen precio, se asemeja al Far West, ¿no? Al viejo oeste, donde cuando vemos el video parece que se agarran a balazos, ¿no? Y obviamente que falta Estado, pues, ¿no? No hay presencia del Estado, en otras palabras, no hay orden, ¿no? Entonces, algunos dicen uno de los factores que ha precipitado esta crisis es la mala gestión de la formalización de los emprendedores mineros, ¿no? El famoso RINFO, ¿no? Este esfuerzo integral de formalización de la minería. Se ha venido dándole largas, existe ya hace más de 10 años y no se ha logrado obligar a que por lo menos quienes quieran trabajar de manera informal se registren. Explíquenos sobre eso, por favor. Mira, yo fui congresista en el año 2001 y trabajé el proyecto de ley, que fue ley después, la 27651, la ley de formalización de la pequeña minería artesanal. Que creó el RINF. No, el RINF fue mucho después. Mucho después ya. Pero se trasladaron las competencias del gobierno nacional a los gobiernos regionales cuando se creó en 2002, pero sin recursos, sin capacitación, sin nada. Por lo tanto, esa ley no funcionó nunca, ¿no? Y ya pasamos al gobierno de Humala, donde saca decretos legislativos 001, 002, donde trata, en algún sentido, digamos, de prohibir mediante digamos, la aplicación de castigos, ¿no? Lo llama la interdicción, ¿no? Luego pasamos a Kuczynski, donde trata de corregir eso y ahí salen los REINFOs, pues. Los REINFOs, Registro Integral de Formalización, que prácticamente da carta pues libre, ¿no? A los ciudadanos que quieren hacer minería. Pero como decía, el tema de fondo también, a través de estos años, ha sido la falta de generación de empleo por la escasez de proyectos. Fondo sobre el cual le vamos a ver. ¿No? Entonces, es urgente comprender el tema minero y el aspecto que se le ha unido, que es la criminalidad que ha dado lugar a esta matanza en Patás. Recordemos que han habido matanzas aún de más cantidad de gente que han pasado luego bajo el silencio. La de Arequipa, Carabelí, en junio del año pasado se usaron armas de guerra, acá se usaron explosivos de minas, que es de una crueldad atroz, pero allá se trajeron a sicarios de Lima, a 600 kilómetros al sur, y se mataron entre grupos diferentes también en torno a la práctica ilegal de la minería. Pero el señor Mucho mencionó el problema desempleo, y en efecto,
usted conoce muy bien, el desempleo se ha agravado en las periferias urbanas, pero también en el campo, y esta presión que hay por la minería ilegal es consecuencia de eso. Díganos una palabra sobre la situación social en la que se ha desarrollado la minería ilegal, particularmente en la zona de Patás y en las provincias cajamarqueñas vecinas. Lo primero, Fernando, ante todo, buenas noches. Condenar esta situación de violencia. No se puede llegar a ese extremo. Yo diría que es hasta un acto terrorista la forma de haber accionado, en este caso dinamita, colocando a los trabajadores de la mina en un socavón y después para que se les ataque de la manera más salvaje. Eso tiene que tener una condena total. Y esto muestra la irresponsabilidad del Estado porque prácticamente se ha perdido el control. Siempre nos quejamos de la presencia del Estado. Hay lugares en el Perú donde no existe el Estado. Y esta es una muestra. Tú acabas de graficar algo que nos pasó hace un año, sí, donde se enfrentaron como si fuera un enfrentamiento a campo abierto, más de 20 muertos en Chala. Y esto no es una cuestión particular, esto es cotidiano, porque lamentablemente la minería ilegal ya ha escalado. En economía, en realidad lo que mueve, según las proyecciones, es un promedio de 4.000 millones de dólares. Aunque algunos mucho más objetivos hablan hasta 6.000 millones de dólares. ¿Está de acuerdo con esas cifras, prácticamente estaríamos superando al narcotráfico en esta circunstancia. Entonces, en ese escenario, definitivamente hay muchos intereses creados. Y no solamente es Patás. Ahí está La Pampa, en Madre de Dios. Está La Rinconada, en Puno. Está lo de Arequipa, por supuesto, en Carabelí, Chala. Ahora lo que se está presentándose. Pero hay que diferenciar entre lo que es minería informal y minería ilegal. Porque hemos escuchado a la propia presidenta, que inclusive ella piensa que la formalización es la solución del problema. Ahí hay un gravísimo Además mencionó error. que hacen daño por las cabeceras de cuencas, y no es exacto que todas estas Hay mucha prácticas desinformación. O ilegales sea, se hagan en cabeceras de ubiquemos la minería filoniana, esa que pican piedras, y lo realizan muchas comunidades campesinas como una alternativa para generar ingresos. Esa actividad, por supuesto que se tiene que regular y garantizar que se haga en un espacio o por temas ambientales, pero sobre todo en un orden, ¿no? Pero hay otro tipo de minería ilegal donde participan empresarios. Porque ese oro, discúlpame Fernando, ¿ese oro dónde llega? Ese oro llega al mercado formal. Y muchas de estas empresas Pero también formales... sale por la frontera, por supuesto, a Bolivia en particular, pero blanquean el oro. O sea, si te encuentran oro en una garita de control, te van a decomisar el oro. Entonces, la única forma de sacar el oro es blanquearlo para que las empresas formales que tienen autorización para exportar puedan vender ese oro. Entonces, muchas de estas empresas, hablemos claro, Fernando, prefieren comprar ese oro ilegal, ese oro manchado con sangre, que invertir en la producción del oro. Porque acá viene la perversión también, pero del serán relinfo. rodeadas por una presión. ¿Qué nos dice el señor mucho sobre este tema que ha destacado? Sí, pero hay que diferenciar. Hay empresas, algunas posiblemente se sabe, el ministerio lo sabe, porque de todas maneras hay que hacer declaración anual consolidada, pero algunas no, algunas están aplicando la trazabilidad de dónde sale el oro. Y lo ha explicado, minería ilegal es otra cosa donde ingresa, donde no debe, a áreas protegidas. Como en este caso ha entrado al espacio del denuncio a de la concesiones empresa poderosa. ajenas. Sí. ¿No? En este caso, bueno, lo de Patás ha sido repudiado por todos. Todos los gremios, como nunca hoy, se han solidarizado, ¿no?, con lo que ha pasado, y obviamente el Estado tiene que actuar. Tiene que actuar y tiene que tener mucha inteligencia, ¿no? Al final hay mucho verso al respecto. Mucho verso. Mucho verso. ¿Pero qué acción mucho, falta? ¿Qué espera usted como acción? Porque mucho opinólogo. Entonces, habría que estar en la nata del tema para entender... Pero usted que lo está, por eso lo hemos invitado, para salir por ejemplo, de esta sobre la retórica. economía, Sí. no sabemos realmente. El libro Economías Criminales habla de 1.777 millones de dólares. No, pero si fuera hay una 40.000, 40 toneladas... Si se refiere que se a dice, capital humano y social, luego ha aumentado. Mueve Sí. mucho más de lo que se habla de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de, como dice... hace poco salió la noticia, sí. Hace poco salió la noticia de que la minería ilegal afectaba al Perú 20.000 millones de soles, ¿no? Bueno. Alguna información, digamos, severa debe tener para decir, ¿no? Algunas son aproximaciones. Lo cierto es que se mueve mucha plata. Es la primera economía, digamos, ilegal del Perú.
y también emplea más de 1 millón de peruanos. 1 millón de peruanos. ¿Y su cálculo también rechararse? 1 millón de peruanos. Es un poco complicado, Fernando, determinar la cantidad de gente, porque es muy importante diferenciar entre lo que es la minería informal. Como te comentaba, hay pequeñas actividades que realizan comunidades, familias campesinas. Sí. Hay una realidad, pues el tema del agro los ha llevado a una pauperización y ven como una alternativa a la actividad minera. Te puedo testimoniar en el caso de Apurímac, donde hay un tajo de la empresa minera Las Bambas, pero ahí al costado está Pamputa, una comunidad donde sacan cobre y sacan también un poco de oro. Hace años y siguen trabajando y es prácticamente la comunidad. ¿Cómo se blanquea ese oro? No, ahí es cobre básicamente. Lo que hacen es venden, hay una cadena de comercialización, por eso es importante la trazabilidad. ¿A quién vende? Para saber, casi todo llega a Nazca. Pero ahí viene el tema. ¿Y de Nazca dónde sale ese mineral? Probablemente, como te decía, es a través de las empresas formales. De esos 4.000 millones de dólares que te estoy hablando, no entra ni un solo dólar al Estado peruano. Y lamentablemente eso cuesta sangre, porque en torno a la actividad económica ilegal se va a generar una serie de vicios. Señor, muchas ahí soluciones. Viene tráfico, ahí viene extorsión, trata de blancas, explotación de menores. Y eso es lo que estamos viendo prácticamente el viejo oeste, como decían, eso coincide. Soluciones hay varias. Bueno, una de las causas es la subida del precio del oro. Ya pasó la barrera de los $2.000 y en algún momento... $2.000 por onza. Por onza. El kilo más o menos está en el rango de $64.000. Y que en algún momento, según la regresión lineal, en algún momento va a llegar a $5.000 la onza. Te lo digo. Ya. Soluciones entonces a este problema. Hemos dejado que se generalice la minería ilegal en Perú. El principal responsable número uno siempre va a ser el Estado. Porque la famosa formalización es como la economía formal que vivimos todos los días, en el comercio. Pero la economía informal es vender cosas en la calle. Pero acá se trata de usar explosivos y de hacer tajos y de contaminar la ley. Esa es la no formalización. La formalización es adecuarse a la ley. Utilizar... Usted dice que el Estado es el principal responsable. ¿Qué entidad del Estado? Las entidades, especialmente el Ministerio de Energía y Minas... No ha hecho su trabajo. SUNAFIL. Está también SENACE. Están todas las instituciones que tienen la obligación ¿qué pasa en el Congreso? De ayudar al pequeño minero. ¿Hay defensores políticos de la minería ilegal en el Congreso? Claro que sí. ¿A través de qué proyecto de ley? No, los pequeños mineros están muy ligados al Congreso porque también necesitan quien los defienda. Es situación muy lógica. Alguien que alce la voz, pero el tema pasa por no encontrar el camino. Tantas pruebas, tantos, intentos, pero para mí el principal responsable es el Estado, que tiene que quizás minimizar las vallas y ser más, no punitivo, sino educativo para poder... ¿Pero se puede eso cuando hay mineros que cuentan con organizaciones criminales transnacionales? Es difícil, bueno, ¿no? ahí se complica, ¿no? Pero el tema es el tráfico del famoso Redinfo, que era una muy buena iniciativa para formalizar, para tener un registro de quienes se dedican a la actividad minera. El problema es que el día de hoy, con ese bendito documento, aparecen una serie de traficantes, inclusive empresarios muy potentados, para poder blanquear ese oro. No tienen ni siquiera denuncios y van a aparecer con el oro. O sea, se llega a ese extremo. ¿Y para qué? Pero uno puede declarar oro sin estar inscrito, por lo menos en el RINFO, y el famoso registro integral. Con el registro aprovechan, sin tener una explotación real, con ese documento fácilmente transportan el oro y lo venden formalmente y entra al mercado legal. La solución evidente está en cortar en el Congreso de la República esa manera perversa de estar traficando los intereses de los mineros informales, ilegales, que inclusive financian campañas para que se formalice con una nueva ley de minería. Necesitamos integrar el Ministerio de Energía y Minas y las direcciones. ¿Quién se opone? Acá hay gestores de interés. Hemos visto a varios partidos políticos cuando presentan estas propuestas, no hay ni siquiera un debate. No se quiere discutir. ¿Cuáles partidos políticos? Los de siempre, los tradicionales, desde el fujimorismo, ¿no?
Pero acá lo que necesitamos, Fernando, es la integración del trabajo entre la Dirección Regional de Energía y Minas, que es la responsable en términos legales, pero que tiene que trabajar de la mano con el Ministerio de Energía y Minas, porque al final ese espacio solamente es un espacio de copamiento de poder donde ubican a sus allegados de los partidos políticos que ganan las elecciones regionales. El otro aspecto importante para poder garantizar este tema es que de una vez por todas se transparente esa trazabilidad, cómo es la ruta del oro, para que se pueda atacar donde están las mafias, donde están los que están recibiendo. Importante, señor Mucho. Brevemente, el tiempo nos ha vencido. Si usted volviera a ser viceministro de Minas, ¿por dónde comenzaría? Por reforzar las capacidades de los gobiernos regionales, de las direcciones regionales de energía y minas, porque no tienen recursos, no tienen personal, por lo tanto... Patás queda lejos de Trujillo, capital de la región. Claro, pero... Tienen de gobernador regional a este señor Acuña. Hay un detalle, en Patás no hay ni siquiera una comisaría. O sea, a ese extremo se ha llegado de la ausencia del Estado, ¿no? Arce y Rómulo Mucho, muchas gracias por estar acá. Claro, pero de Agromingo un poco, pues, de Agromingo. Hoy día hemos hecho el lanzamiento. Sí, yo sé, perfectamente. Hemos invitado inclusive para poder trabajar. Vamos a volver a invitarlo para que nos hable de Agromingo, pero usted comprenderá que estamos en una situación urgente. El país ha amanecido impactado el domingo con las noticias de una crueldad semejante, con una matanza de 9 trabajadores mineros. Y 15 heridos, algunos muy graves, eso es muy importante. Muchas gracias por su presencia acá. Queremos escuchar nuevamente esa noticia. Richard Arce, pulimeño, y Rómulo Mucho, puneño. Queda pendiente el tema Puno también con usted, para la próxima vez. Muchas gracias por su presencia.